Bueno, vamos ahí. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a presentar una ventana, una pantalla con un resumen, pero muy superficial, muy recortado, muy acotado de los textos de la unidad 5. Sobre eso, entonces, lo que vamos a intentar, les repito, es ordenar los textos para que sean leídos, no explicarlos en profundidad porque no habría tiempo material. Imagínense ustedes, tenemos las 5 conferencias introductorias al psicoanálisis de Freud, cada conferencia de esas y más el texto de Rigotti, que hace un raconto muy completo de la teoría psicoanalítica, incluyendo aspectos del psicoanálisis francés y de Lacan, por lo tanto, y luego el texto de Patricia Altamirano, que hace un recorrido por las diversas corrientes y variantes del psicoanálisis, incluyendo los disensos de Adler, de Jung, de Lacan, el psicoanálisis americano, Melanie Klein y los ingleses, etc. Entonces, no hay forma de que resumamos a fondo todo eso en una breve y humilde clase como esta. Así que, vamos a ver. Ustedes me van a decir cuando se logre ver. ¿Estamos? Ustedes me dicen, y a partir de ahora yo dejo de ver el chat casi. Así que cualquier cosa, abren el micrófono. Se ve. Muy bien. Les voy a pedir también disculpas por lo aburrido del PowerPoint. No tuve tiempo de hacerle diseño ni nada de bonito. ¿Estamos? Arranquemos la unidad 5, son 3 textos. Entonces, el primero es un texto de Freud, las conferencias introductorias al psicoanálisis que él presenta en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, muy tempranamente. En esas conferencias, 5 conferencias, él hace un resumen y una presentación de toda su estructura teórica a un público nuevo, por lo tanto, de una manera muy retóricamente adecuada, va introduciendo conceptos y encadenando los conceptos entre sí. Vamos a ir viendo en cada conferencia cuáles son los puntos que a mí me parecieron relevantes destacar para ordenarlos. Y ustedes, si quieren, y Ceci con mayor razón, me van completando diciendo acá faltaría además el tema X o tengo una pregunta sobre el tema Y. Muy bien. Profe. Sí. Antes que largue, ¿también va a subir el PowerPoint ese que está por poner? Sí, lo subimos, no hay ningún problema. Ah, gracias. Así no le saco foto. No le saque fotos, que además salen muy feas. Y el PowerPoint lo voy a borrar inmediatamente que termine el curso por lo malo y recortado que es. Bueno, perdón. Primera conferencia lo que hace es contextualizar sus primeros desarrollos de psicoanálisis, poniendo a Breuer, Joseph Breuer, como la persona con la cual él empieza sus estudios sobre histeria y a quien le debe gran parte de sus trabajos iniciales, ¿sí? Entonces, nos va a poner en aviso de que los temas que va a tratar es, sobre todo, histeria. Histeria como una de las patologías que en ese momento era aparentemente muy prevalente y todo un enigma para el cuerpo médico y los profesionales de esa época. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trataba la histeria? ¿De qué se trata la histeria? ¿Qué es lo que veía esta gente tan raro, inexplicable y que hacía falta algo que nos desentrañara el origen? Bueno, esta histeria descripta como aquellas personas que tienen padeceres que simulan afectaciones profundas, por ejemplo, del sistema nervioso central, parálisis, paresias, sensaciones raras, incapacidades de movimientos extraños, más afectaciones cognitivas, tales como no poder hablar, afasias, ¿cierto? Pero a la vez tenían otros síntomas muy raros, porque no es que simplemente habían perdido la capacidad del habla, como le podría pasar a una afasia después de un accidente cerebrovascular. Y entonces no hablar. Esta, por ejemplo, la primera paciente con la cual él introduce el modelo es, no podía hablar en su idioma natal, pero sí podía hablar en inglés. Entonces, decir, ¿puede hablar? No puede hablar de una forma muy rara. ¿Cómo es que explicamos esto? No puede ser explicado como una lesión o una patología de tipo sistema nervioso central. Hay algo más. Estas personas se comportan de manera rara sin que los médicos puedan decir tiene una afectación
física. Entonces, bueno, dice, la manera normal que tienen los profesionales de esta época, o que han tenido aquella época, hace más de 100 años, era, bueno, tomar algunas reacciones emocionales para con estos enfermos, trivializar su sintomatología, o tratarlos como simuladores, o, bueno, distintas reacciones, pero de ninguna manera llegar a solucionar el problema. Breuer, por el contrario, y Freud por consecuencia, lo que hacen es atender mucho estos problemas. Y no solo atender, sino tomar una actitud totalmente distinta para con las personas con histeria. Escucharlas, tratar de desentrañar sus síntomas, tratar de entenderlos y tratar de curar, ¿sí? De ahí saca los primeros conceptos de trauma psíquico. ¿Qué sería el trauma psíquico? Trauma psíquico es algo que le ha sucedido y por analogía al trauma físico. El trauma físico es lo que cualquier persona que se golpea, se lastima, etcétera, tiene a nivel tisular físico. Tiene una lesión, tiene una cicatriz, tiene algún trauma. El trauma psíquico, por supuesto que no es físico, sino que algo ha sucedido a nivel de representaciones mentales. Algo, una serie, un evento o una serie de eventos en el pasado dejaron, ustedes me van a permitir en esta clase que yo haga algunas analogías un poco livianas, pero bueno, algo en el pasado dejó alguna cicatriz mental, ¿sí? Pongámoslo de esta forma. Entonces, él dice, fíjense cómo estas personas con histeria, pongamos el caso de Anao, ha sufrido algunas cuestiones en su pasado fuertes, y eso significa que en su psiquis ha quedado una señal, ha quedado un resto, ha quedado algo que la persona todavía le trae pesar, a pesar de la historia. Y estos traumas psíquicos, además, tienen otras condiciones que lo hacen muy difícil en su acceso, que ya vamos a hablar. Entonces, de Breuer va tomando su interés por la histeria, el concepto de trauma psíquico y estas representaciones mentales del pasado, y describe cómo Breuer arranca sus estudios con hipnosis. Hipnosis en tanto que un método para acceder a la mente de la persona de otra forma. Porque uno puede acceder, claro, hablando y charlando como cualquiera de nosotros, como un amigo, como un cura, como la vieja que sale a barrer la vereda y yo me pongo a charlar. Discúlpenme los estereotipos, ¿no? Incluidos los de género. Pero entonces, la hipnosis nos permite un acceso diferente, porque yo aplico una técnica, él aplicaba una técnica en la que la conciencia de la persona no era el nivel de acceso, eran otros contenidos que aparentemente la persona no tenía acceso inmediato, es decir, eran contenidos no conscientes, inconscientes. Y si algo está fuera de la conciencia y yo no puedo acceder a nivel consciente, a través de la hipnosis sí pude. Entonces digo, hipnosis, dijo. Todo yo lo voy a decir como yo, pero en realidad ya saben que no soy yo. Digo, hipnosis, si me da acceso a ciertos contenidos que la persona no tiene como conciencia, quiere decir que esos contenidos existen. Existe todo un mundo de lo no consciente. Entonces, tenemos estos traumas psíquicos que no están en la conciencia y que son accesibles por medio de métodos muy especiales. Por ejemplo, la hipnosis. En la medicina, normalmente, hay un montón de registros que se van tomando para explicar lo que la persona tiene. Por ejemplo, las características biológicas de la persona, sus situaciones actuales, su situación familiar, su nivel nutricional, bla, 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 y entre ellas, la historia personal. Acá lo que encontramos es que estos psicoanalistas nuevos, o nuevos profesionales de la ciencia del psicoanálisis, le dan un peso muy importante a algo que antes no era tan importante, la historia de la persona, la historia en cuanto a psiquis de esta persona. Y es ahí que dice, nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias. Sus síntomas son restos, símbolos mnémicos, es decir, de memoria, de ciertas vivencias traumáticas, ¿sí?
Entonces, hay una fijación de lo anímico, de lo afectivo, a traumas patógenos. En el gran campo de las neurosis, que ustedes en tercer año van a aprender que las neurosis son varias más, además de la histeria. Entonces, lo que les pasó a estas personas es que tuvieron que sofocar una intensa excitación. Excitación no tomen como excitación genital, excitación como, cuestión anímica general. Y en vez de poderle dar curso, diciendo lo que querían decir, haciendo lo que querían hacer, demostrando las lágrimas o los llantos o los gritos que querían pegar o que necesitaban hacerlo, bloquearon esa salida, entonces constriñeron. Y esa salida normal bloqueada nos dice, ahora hay un afecto estrangulado en su salida normal, no lo pudo expresar, no lo pudo decir. Y por lo tanto, eso funciona como un lastre al resto de su vida. Lastre como un peso que me va a hacer que yo funcione de una manera lenta y torpe. Y además, no solo es algo pesaroso en el pasado, sino que constantemente en lo actual, en lo presente, funciona como un problema, como una fuente constante de excitación. Excitación como a través de malestar, a través de síntomas, a través de otras formaciones que Freud nos va a ir diciendo. Entonces, en el caso de la histeria, además de lastre y excitación, esta carga de afectos constreñidos tiene una salida muy especial a través de la inervación física. Y ahí entonces encontramos cómo lo psicológico, psíquico, estos traumas, llegan a ser sintomatología que simula, por ejemplo, una cuestión neurológica, una parálisis a través de la inervación, inhibiciones corporales que se constituían como los síntomas corporales. Y a esto le dan el nombre de conversión histérica. ¿Sí? Entonces, esta conversión es a raíz de todos estos traumas, toda esta situación afectiva muy intensa, reprimida en su correspondiente salida y que retorna de una manera extraña, muy rara para la mente de esa época, ¿no? Por lo tanto, nos habla de que el contenido puede ser consciente y puede ser no consciente. Y eso no consciente hay que llegar a hacerlo consciente, pero tenemos un problemita con la hipnosis. La hipnosis trabaja a niveles no conscientes. Y ahí es que también introducen otro de sus dispositivos, la Talking Cure. Algo así como Talking Heads y The Cure. Bandas excelentes, pero que en aquella época todavía no se conocían. ¿Y de qué se trata? De la cura a través del habla, de la charla, de la palabra. Esto va preconfigurando lo que va a hacer Freud luego en su trabajo. Discúlpenme los chistes malos también. Talking Cure o el desollinamiento de la chimenea, como distintos nombres bastante creativos que se le ocurrieron a su paciente. ¿Hasta acá vamos bien? En eso podemos decir, son los principales puntos que él nos introduce en su primera conferencia. Y ahora, en su primera conferencia nos introdujo estos conceptos y a partir de estos vamos a ir agregando y complejizando. Pero si creemos estos, si no nos creemos estos, el resto se nos cae. Así que hagamos de cuenta que le creemos estos conceptos y veamos cómo se fueron transformando y complejizando. ¿Algo para decir? Abran micrófono, díganlo, expresen lo que quieran, Ceci también si tiene algo para decir. Este es el momento antes de pasar a la siguiente pantalla. Hablen ahora o callen para siempre. A ver. No, queda claro, profe. Explica bien, para ser mi primer clase. Me alegro mucho. Bueno, se entendió lo de chimney sweeping, desollinamiento, limpieza de la chimenea. Mary Poppins. Estamos hablando de muchos personajes famosos. Talking Heads, The Cure y ahora Mary Poppins. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué dice Fabricio? Bueno, sí, no hay problema. Su familia va a funcionar ahora
en la siguiente, la vamos a explicar a su familia y su micrófono en las siguientes filminas. Segunda conferencia. En la segunda conferencia él empieza diciendo, bueno, a ver, expliquemos un poquito más de esto de la histeria. Y ahí él se diferencia de Janet. Janet, dice él, explicaba la histeria como una alteración degenerativa del sistema nervioso innata. Estas personas vienen preconfiguradas, mal cargadas su software y su hardware medio fallado. Obviamente no. Entonces, endeblez en vez de edeblez, innata para la síntesis psíquica. Y ahí hace una figura muy llamativa de la mujer que va cargada con muchos bolsos, uno se le cae y como el Chavo del 8 se le empieza a caer uno cuando intenta agarrar al otro. ¿Por qué? Porque de manera congénita, innata, esta persona viene con esa incapacidad para la síntesis psíquica. Y entonces, dice Janet, lo explica de esta manera, pero a mí no me parece, porque justamente nuestras observaciones nos muestran que estas personas no son endebles, no son débiles. Por el contrario, si bien presentan sintomatología que nos habla de una debilidad o de alguna falla, por el otro lado, presentan sintomatología muy llamativa, por ejemplo, la capacidad de leer un texto en alemán, pero mi elocución sale en inglés. Traten de hacer eso. Es una traducción simultánea inmediata de altísima precisión y velocidad, que a mí no me sale ni del cordobés al castellano. No hay manera. Y además, la fatiga que implica ese tipo de tareas es increíble, con lo cual estas personas están teniendo no una endeblez, no una debilidad, no una sintomatología que sea únicamente de tipo negativa. Tienen capacidades y tienen cosas muy raras. Entonces dice, nos diferenciamos de Janet, la histeria tiene otra forma. Vamos a ver cuál. Y a la vez nos dice las razones por las cuales termina abandonando la hipnosis. Él va a decir en otro momento que la hipnosis nos imposibilita acceder a algo que va a hablar ahora. Pero en un primer momento dice, abandono la hipnosis. Bueno, no es sencillo hipnotizar a la gente, no me sale hipnotizar a la gente. Y además Bernheim, en anteriores formaciones de él, le dio la pauta de que se podía acceder a contenidos no conscientes a partir de un trabajo, del trabajo de lo que va a ser el analista, ¿no? Entonces, a través del esfuerzo, de la charla, de poner luz sobre el asunto, de preguntar, de indagar, de señalar, la persona sí puede llegar a tener acceso a contenidos que aparentemente no tenía, como en el sonambulismo. Y además, dice él, en la hipnosis no aparece la resistencia. ¿Se entiende eso? Lo entendamos. A ver, tenemos entonces lo consciente y lo no consciente. Y él dice, entre lo no consciente y consciente y la conciencia, hay algo que no me permite que estos contenidos inconscientes accedan. ¿Cómo le vamos a llamar eso? Resistencia. Hay una resistencia, imaginándolo en una cuestión física, hay una presión y hay una resistencia para que eso no aparezca. Entonces, si yo aplico la hipnosis, lo que hago es acceder por otra vía a poner a la persona en un modo, un modo alterado de conciencia, pongamos que hipnoide, y entonces no estoy consciente, por lo tanto no tengo esta conciencia, resistencia inconsciente. Tengo un estado hipnoide con acceso directo a contenidos inconscientes y entonces no puedo ver la resistencia. Y eso es importante, sí, eso es muy importante, porque el trabajo del psicoanalista tiene que ver con manejar las resistencias, darse cuenta cuando viene resistencia y, bueno, cosas que los psicoanalistas saben hacer. Entonces, nos va a exponer en esta segunda conferencia cómo es que se produce todo este proceso que termina siendo el síntoma. Tomando lo que Fabricio decía recién, él hace una figura similar diciendo, imaginen que acá hay una persona que empieza a hacer chistes, bromas, molesta. Lo que hacemos es sacarla a partir de llamar un par de fortachones que lo empujen para afuera, lo repriman. Y luego el tipo entonces se pondrá a los gritos y a las patadas contra la puerta, molestará mucho, hará mucho ruido para tratar de ser reincluido. Nos vamos a resistir.
Y entonces, quizás entonces, como eso genera síntomas muy molestos, gritos y patadas en las puertas que se siguen resistiendo, pero siguen siendo muy perturbadores, entonces diremos, bueno, negociemos, muchachos, le digamos que se siente, que se quede calladito, donde no moleste tanto y donde entendamos que hay gente molesta en el mundo, como por ejemplo la familia de Fabricio. ¿Y qué hacemos? Nada, simplemente le damos un curso normal y de esa manera dejamos de tener ese síntoma de gritos y patadas que quisimos que no existiera, pero existen aunque uno se resista a ello. Bueno, ahora la familia de Fabricio, vamos a verla en otro modelo. Entonces, hay un deseo inconciliable con otros deseos de la persona y con exigencias éticas y estéticas, y pongamos religiosas para ponernos en categorías trascendentales. Estos deseos inconscientes, inconciliables con lo ético, lo estético, otras cuestiones de deseo, etcétera, son sumamente fuertes, pero claro, uno no puede andar a deseazos por la vida y cumpliendo cada una de las cosas por la vida. Entonces, pongamos que esta muchacha quería decir algo sumamente importante, la madre de Fabricio, pongamos, no sé cómo su familia, disculpe si no lo tome personal, ¿sí? Solo un ejemplo. Entonces, quería decirle algo a Fabricio sumamente importante y a los gritos porque se le daba la gana de hacerlo así. Pero claro, eso es inconciliable con lo que estamos haciendo aquí. Otro deseo que es tener clase. Y hay una cuestión ética en las clases, nadie interrumpe al profesor que sabe tanto. Y entonces, lo que se hace es reprimirla. ¿Sí? ¿Cómo la reprimimos? Bueno, por ejemplo, le apaguemos, le gritemos, mamá, cállate. Y entonces, la tratamos de sacar de esto que vamos a tomar como la conciencia y nuestro yo. Vamos a un ejemplo menos banal que la familia de Fabricio. Pongamos que en uno de los ejemplos que presentan, esta chica, esta señorita Anna, tenía problemas para hablar. ¿Y de dónde? Bueno, ellos dicen, hubo algo en el pasado. Por ejemplo, ella logró darse cuenta que lo que había pasado era, ella había visto como un perrito asquerosito lamía del agua de un vasito. ¡Asco total! ¿A quién se le ocurre? Pero claro, eso que ella quería decirle, saquen ese perro asqueroso, o lo que sea que en alemán pudiera decir ella, no lo dijo. ¿Por qué? Porque había una cuestión estética, ética, moral de no le voy a gritar a la gente, no voy a ser una persona del todo desagradable, voy a comportarme como en los mandatos de aquella época correctamente sería, y entonces no se lo digo. Reprimo las ganas de putear a ese perrito y su dueña. Lo reprimo. Pero claro, ese deseo reprimido tuvo tal intensidad que persiste en lo inconsciente, al acecho, como tratando de cazar a una presa para llegar de vuelta a la conciencia. Quiere salir, quiere decirlo, pero lo vamos a estar resistiendo, no le vamos a dejar, porque definitivamente andar a las puteadas en aquella sociedad, bien, si tiene la del siglo XIX, principio del siglo XX, era algo muy, muy desagradable. Ahora cualquier taxista te lo hace, pero en esa época no. Y en esa época y en ese lugar. Entonces se resiste. Por lo tanto, todo ese afecto va a tomar una forma diferente, desfigurada, irreconocible, que entonces, disfrazado y camuflado, logra llegar a ser expresado de manera consciente. Una formación que sustituye aquello que yo quería decirle. Lo voy a decir, pero lo voy a decir de otra forma, dice nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué hace? Un síntoma. ¿Y cuál era ese síntoma? Ese síntoma es muy parecido a lo que sucedió en aquella época y tiene que ver con la inervación de aquellas zonas que tuvieron que ver con esa represión. Quería decir, bueno, ahora se calla la boca, mija, usted no va a hablar en este idioma, ¿sí? Ese sería el síntoma. Disculpen la banalidad y la tontería, ¿no? Ya se los dije, no lo voy a repetir. Y eso, sin embargo, entonces persiste como síntoma y causa enorme displacer, tanto o más que haber dicho en aquel momento
perrito de mierda, váyase de acá. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Como dice Guadalupe, mejor no decirle a tu mamá cállate porque es peor. ¿Saben qué? Reprimir a la madre implica que tu madre luego va a ser tal síntoma que mejor no decirle nada o decirle, sí, mami, voy luego de la clase que está tan interesante. ¿Vamos bien? Perfecto. Sigamos. Muy bien. Entonces ahí cierra y ya nos convenció de un par de cosas más. No solo como nos dijo en la primera conferencia, está lo inconsciente y lo consciente y es posible acceder a esto inconsciente. Ahora nos dice, ahora yo les presenté todo el mecanismo por el cual aparece la sintomatología. Y nos va metiendo un par de conceptos más como represión, deseo reprimido, el retorno de este deseo reprimido, la resistencia a este retorno y las formaciones sustitutivas, por ejemplo, sintomatología histérica. Entonces ya vemos que nos ha introducido varios conceptos más. Sigamos adelante. ¿Qué nos introduce en la tercera conferencia? Ustedes vayan diciéndome si van necesitando algo extra de cada una de las partes. Tercera conferencia. Arranca con una broma muy mala, peor que las mías, el chiste. Habla él, el chiste, y nos va poniendo una serie de conceptos más. ¿Por qué nos va a hablar del chiste? ¿Qué importancia tiene el chiste y tanta literatura sobre el chiste y el psicoanálisis del chiste, el inconsciente del chiste, el síntoma del chiste, etcétera? Bueno, porque el chiste es, en ese tipo de conceptualización, una manera muy clara de cómo funcionan estos mecanismos, como otros, como los actos fallidos, como los lapsus linguae, como los sueños. ¿Y cómo es esto? Bueno, el chiste, él presenta una imagen de un chiste de un crítico de arte al que le presentan el cuadro de dos industriales que son a ver muy pillos ellos, y él le someten al crítico de arte a que diga qué le parecen esos cuadros, uno al lado del otro, y el tipo dice, ¿y el Salvador dónde está? Haciendo una obvia referencia, pero no tan obvia, a que falta el Cristo al medio. Y el Cristo, cuando fue crucificado, tenía los dos ladrones, Anás y Caifás, ¿serían ellos? No sé, no importa. Dos ladrones a los costados. Y entonces el tipo dijo, ¿dónde está el Salvador? Porque en realidad no podía decir, ustedes son unos pillos ladrones malvados, porque claro, no convenía. Peor el remedio que la enfermedad. No va a decir eso, pero va a decirlo diciéndolo de otra forma. El chiste implica, entonces, la misma mecánica. Es decir, hay cosas que no pueden expresarse, sin embargo, encuentran la manera de expresarse. En este caso, el chiste. Va a presentar otro elemento. Un asesino y un ladrón, Verónica, gracias. Yo de Biblia ya la olvidé hace como 4 décadas. Porque la leí, pero me lo olvidé. Nos va a presentar otro punto. Él dice, ahora fíjense que hay una manera de acceder a esto. Perdón, en la anterior, me olvidé de decirlo. Voy a volver a la conferencia anterior, ¿sí? Permítanme. En esto, además del abandono de la hipnosis, él empieza con una forma muy sugestiva de acceder a vencer la resistencia y encontrar los contenidos reprimidos. ¿Qué hacía? Por ejemplo, él dice, bueno, yo no voy a hacer más hipnosis, pero en determinado momento yo sé que la persona va a poder acceder y le voy a decir, usted va a poder acceder cuando yo le toque la frente con la mano. Entonces, les apoyaba la mano en la frente, cosa que abandona rápidamente por lo molesto del asunto y porque además la gente, claro, saque esa mano, coronavirus, imagínense. Pero bueno, luego sí se accede a partir de simplemente los señalamientos, las interpretaciones, etc. Coronavirus no. Quiten coronavirus de la grabación. Y en una de ellas es asociación de ideas. Fíjense que no lo dice así, asociación de ideas. Simplemente el concepto de ir asociando. ¿Asociando qué? Asociando lo que la persona va diciendo sin prestarle mucha atención. Aquellos contenidos que la persona no le presta atención, los banaliza, va diciendo tonterías. Esto total, lo voy a decir, ¿qué importancia tiene si yo digo tal?
si yo digo un chiste, si yo tengo un acto fallido, si yo hago una cosa y quería hacer la otra, y en vez de, qué sé yo, no sé, cebar el mate, puse agua caliente en la taza de café. Y bueno, un acto fallido. Hice algo que no era exactamente lo que quería hacer, pero ¿qué importancia tiene? O digo una palabra por otra, ¿y quién no comete errores? Un lapsus lingüe es eso, dije una palabra, pero no era la que quería decir, era otra. ¿Mm? Y un sueño, ¿qué importancia tiene? Ninguna importancia. Bueno, históricamente, culturalmente, los sueños, interpretaciones, vacas flacas, vacas gordas y cosas por el estilo, tenían cuestiones de tipo mística, de tipo mítico, de tipo interpretativo, futurología, etc. Y Freud dice, no, el sueño lo vamos a trabajar de una manera científica, porque es otra de las maneras que nosotros accedemos y aparentemente no tienen importancia. Entonces uno puede contar un sueño. Total, es un sueño. Todos sabemos que los sueños son absurdos y que no tienen nada que ver con la realidad. Sin embargo, el chiste, los actos fallidos, los lapsus, los sueños, tienen todos lo mismo, factor común. Hay elementos de lo no consciente que intentan entrar en la conciencia. Siendo transformados, siendo accesibles, ahora hay un contenido que accede y no trae problemas. ¿Por qué? Porque ha sido modificado. Por lo tanto, él nos mete un poco más profundamente en lo que es el sueño. Y dice, hay un contenido manifiesto, lo que yo me acuerdo a la mañana siguiente cuando me desperté, y me acuerdo de tales escenas y de tales diálogos. Y sé que ahí hay absurdos y hay condensación, hay cosas que yo, por ejemplo, una persona que no es exactamente esa persona, sino que además es varias personas, y además de esa persona está en un lugar donde nunca ha estado, y tengo una relación con ella que no es la que yo tengo. Entonces, le hago un trabajo. He hecho un trabajo donde he condensado imágenes, he condensado contenidos, he desplazado afectos, y entonces lo importante ya no es lo importante, sino que lo importante queda subsumido en alguna imagen secundaria. Y si yo logro que la persona empiece a asociar y llegamos a comprender cuáles fueron los contenidos condensados, hacia dónde fueron las catexias desplazadas, etcétera, podría llegar al contenido latente, que es lo que en realidad nuestro inconsciente está queriendo decirnos, intentando llegar a la conciencia, pero el yo, que está semidormido, pero no del todo apagado, en vez de hacer la represión, lo que hace es un trabajo de sueño. Condensa, desplaza, disfraza, cambia, y entonces encontramos un contenido manifiesto, absurdo, aceptable, y si no es aceptable, es contable. Total, es un sueño. Entonces, la interpretación de los sueños es una herramienta primordial para el psicoanálisis de la época, porque yo puedo acceder a lo inconsciente, transformado, interpretable y cognoscible. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahí nos introduce al final de la tercera conferencia dos conceptos más. Primero, ya nos mete el sexo, sonó fuerte, pero mete la cuestión sexual. Y nos menciona que va a hablar más adelante sobre transferencias. Sobre ambas, entonces van a versar las siguientes conferencias. Sí, preguntas, señalamientos, ideas, asociaciones libres, lo que quieran. Profe, ¿por qué pusiste esto de asociación de ideas de Jung? Porque él en esa conferencia toma a Jung como un referente para que él luego diga, bueno, es posible acceder simplemente a través de asociar ideas, que Jung dice lo hace de una manera muy analítica, etcétera, y dice, nos va preconfigurando cómo él va a usar luego un dispositivo fundamental del psicoanálisis, la asociación libre, que es dejar que la conciencia hable y ella decida dónde quiere ir y nosotros estar con una atención latente viendo dónde encontramos contenidos que deban ser trabajados, ¿sí? No lo dice en ese momento, solo los preconfigura. Nos va diciendo, miren, tenemos esto. ¿Vamos bien? Vamos entonces a la cuarta conferencia. Cuarta conferencia, donde se mete de lleno en la cuestión de lo sexual. Imagínense
principios del siglo XX, hace más de 100 años y más antes, finales del siglo XIX, traten de tener imágenes mentales de cómo se vestía la gente en esa época, antes de la Primera Guerra Mundial, pero mucho antes de la Primera Guerra Mundial. En esa época, donde la moral y las costumbres eran otras, hablar de lo sexual era algo muy raro, sobre todo en público, que uno podría tener sexualidad en la intimidad, a veces, si tenían suerte, pero imaginar hablar en público de esto, sí, quizá un chiste, quizá algo así, pero no como una cuestión aceptable. Y mucho menos ponerlo en la génesis de cosas que le pasaban a mucha gente y hablar de que lo que te sucede es por una cuestión sexual. Claro, dice el Freud, sexual, ustedes, mentes sucias y malignas, no lo tomen como tomarían sexualidad. Sexualidad no es genitalidad. Sexualidad lo tomamos en sentido amplio. Sexualidad en cuanto a una serie de afectos y conductas que uno puede reconocer desde muy temprano, desde el nacimiento. Entonces, él dice, ya vieron cómo las histerias se dan a partir de cuestiones afectivas intensas, traumáticas. Y ahí incluye, ¿y saben qué? Son de contenido sexual, son de tipo sexual, no genital necesariamente, pero sí sexual en cuanto a la afectividad ampliada, intensa, etc. Entonces, hay vivencias tempranas, traumáticas, sexuales. Y nos introduce en lo que es el concepto de la sexualidad infantil, que hasta ese momento, imagínense, Rubens dibujando angelitos desnuditos, sí, pero asexuados, y toda la infantilidad no tenía sexualidad, no era pensada como sexual, y él dice, sí, guarda. Vamos a hablar de que los infantes tienen sexualidad, tienen placer sexual, tienen placer erótico, no genital como un adulto. Ustedes lo imaginan así porque ya borraron toda esa etapa, pero si uno los observa, hay placer sexual. Por ejemplo, hay zonas erógenas a partir de cuya estimulación el niño, niña, niñe, lo que fuere, obtiene placer. Por ejemplo, lo oral, el chupeteo, la estimulación de mí mismo, mis manos, tocarme, explorarme, es aparentemente una fuente de placer inconmensurable, tales como otras cosas para ustedes. Y entonces hay un autoerotismo en lo oral, pero además hay una relación con los demás, por ejemplo, mamá, a partir de lo oral y el chupeteo del pezón y entonces el beso y todo. Entonces hay un placer sexual oral. Y luego hay otras zonas erógenas, por ejemplo, lo anal, el placer de retener, de expulsar heces. Y entonces hay un juego a partir de eso y hay un autoerotismo anal. Sí, lo hay. Es muy temprano en la infancia y luego lo olvidamos, pero lo hicimos todos, ustedes también. Y luego están ya las zonas más de tipo genitales, pero hay un placer muy anterior a la pubertad, pubescencia y pubertad, y uno dice, bueno, ahora sí, por ejemplo, entiendo y me acuerdo. No, muy tempranamente había también placer en esa zona erógena, y hay autoerotismo. Lo que sucede es que luego, con el correr de los años y la evolución, subordinamos todas esas sexualidades a lo genital. Ahora sexual en adulto, en post-pubertad, es genital. Y lo otro pasa a ser reprimido. ¿Pero qué sucede cuando no es reprimido? Cuando alguna de estas cosas, pensé que lo había puesto aquí, no se reprimen, quedan y se expresan y hay fijaciones en ello. ¿Fijaciones en qué? Y por ejemplo en las perversiones, donde se encuentra una sexualidad infantil, pero la fijación en cuestiones sexuales previas. ¿Vamos bien? Vamos a ir apurando un poquito. Quinta conferencia, entonces, transferencia. Transferencia es un concepto sumamente interesante donde ellos dicen, fíjense lo que sucede cuando ustedes van al médico entendiéndolo en ese momento, también el psicoanalista, cualquiera con el cual uno tenga una relación de este tipo,
vuelcan los pacientes sobre el médico un exceso de emociones tiernas. Yo a mi médico lo quiero, sí, pero no me lo quiero para el sexo. Lo quiero porque lo estimo, lo admiro, quiero tener una relación con él en cuanto a poder preguntarle cosas y que me atiende y que me mire, etcétera. Pero a veces hay hostilidad porque no me atiende, porque que me dice y que no me responde, etcétera, que no se fundan en ningún vínculo real. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes viven en un mundo de relación con su psicoanalista que no existe, pero esta persona lo que está haciendo es todas sus vivencias tempranas, revivirlas en una relación con un nuevo que yo no tengo ninguna relación de novietud ni nada, pero mis deseos fantaseados, primitivos, los proyecto y los relaciono con esta persona. Lo cual es, en primer momento uno dirá que mal, porque me está poniendo cosas a mí como analista que yo no tengo nada que ver, pero qué bien. Porque esta transferencia es lo que permite que yo pueda ver en el trabajo analítico cómo se juegan estos deseos inconscientes, cuáles son, cómo es mi relación con una historia, etcétera, pasada. Y entonces nos presenta también lo que es el trabajo analítico, donde yo llego a que la represión, esta represión que mantenía en el inconsciente, sea sustituida por simplemente un juicio adverso. No, bueno, estuvo mal no decirlo, estuvo bien, tendría que haberle dicho tal cosa, lo que fuere. Sublimación, donde entonces esos deseos inconscientes son llevados a un nivel superior, no superior de, voy a ser el David. No, voy a simplemente hacer algo que sea provechoso para la sociedad o para mí mismo. Por ejemplo, ser profesor, claro, es una manera de sublimar mis deseos sexuales de relaciones con, qué sé yo, quién en mi pasado edípico. Bueno, ahora gano admiración de los alumnos y me expongo y genial. No es así, mi mente no funciona así, pero la de los profesores sí. Pero nada, es algo que le sirve a la sociedad y yo logro un fin superior. O directamente la satisfacción libidinal tal cual y se nos presenta, porque no hay que olvidar que somos animalitos de libido y de pulsiones similares, pero no igual a los instintos. Muy bien, ¿vamos bien con Freud? ¿Se escuchó? ¿Bien todo? Todo muy claro. Muy bien. ¿Preguntas? Disculpen lo rapidito que fuimos por las 5 conferencias a toda velocidad, pero es difícil. 5 conferencias de Freud hablando en 1 hora. Bien, ahora. ¿ño? Dice Guadalupe. ¿ño qué? No le entendí. Y no hay preguntas. Genial. Muy bien. Siguiente texto. El texto de la profesora Rigotti. De ese texto es interesante en cuanto va haciendo un raconto de lo que ha sido la historia de Freud y va repitiendo bastante, e incluso en algunas partes, contenidos de las conferencias, pero lo va haciendo en relación a otros textos de Freud, en donde se habla de otros aspectos más finos de la teorización freudiana, de los estudios de la histeria, etc. Entonces, la mayor parte de ese contenido repite lo que Freud ya ha explicado de manera excelente, por lo cual no me voy a detener. Solo voy a poner algún par de ideas que no aparecen en los textos de las conferencias y sí aparecen aquí. O no aparecen exactamente en las conferencias y aquí aparecen un poquito más detallados. Primero, nos dice Rigotti, tomándolo de los autores, que ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola. ¿Qué significa? Esto que es un árbol genealógico de vivencias, muchas vivencias, que despertados por vía asociativa, es decir, una vivencia se me relaciona con otra, como si fueran nodos en una red, para ponerlo en términos actuales, y esa cooperación entre múltiples vivencias es la que hace la causación del síntoma. Entonces, no es un evento. Si bien cuando hay un evento uno dice, claro, trauma y postraumático, pero es la idea de que hay una configuración mental de múltiples. Dice, usted vuelva y no termine de leer todas las conferencias. Bueno, perdón. Está muy bien empezar por Altamirano, es excelente Altamirano. Ahora
Ya la vamos a ver en 2 minutos más. Y las condiciones de producción de los síntomas. Repetimos lo que Freud ya dijo, pero lo vamos a reordenar y vamos a agregar algún par de detalles. Primero, condiciones para producción de síntomas: vivencia sexual o serie de vivencias sexuales, prematuras, traumáticas, que ha de reprimirse. Hasta ahí vamos bien. Eso se explicó en la segunda conferencia y en la primera. Su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta un recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. ¿Se entiende? Su represión luego despierta un recuerdo y formamos un primer síntoma. Luego la defensa, que intenta mantener nuestro yo indemne y a salvo, pero estas representaciones reprimidas y resistidas retornan. Y en la lucha del yo contra ellas se forman nuevos y nuevos síntomas. Los de la enfermedad propiamente dicha, y hay una serie de conceptos como liberación, abastecimiento, cura de forma, etc. Ahora, ¿qué nos quiere, un detalle que surge de esto? Quiere decir que si yo reprimo y tuviera un martillo psíquico para abollar una representación mental tal que desapareciera, o pongamos una medicación que me suprimiera una alucinación, o pongamos una cura superficial donde yo lograra que esta persona calmara su ansiedad de una manera, ¿qué sucedería? Lo que sucedería es que yo trabajé de una manera superficial, eliminando la sintomatología, lo que surge. Pero como no trabajé a manera profunda, pasando esta resistencia y accediendo a los contenidos inconscientes, va a haber otra y otro síntoma, porque esto inconsciente que ha sido acallado va a buscar una nueva manera de subir a lo consciente y de hacerse ver. Muy bien. El resto, nada. Vamos a hablar un poquito, se habló con Freud y lo vamos a hablar con Altamirano, porque Altamirano retoma algunas cuestiones lacanianas y las profundiza un poco más de los que habla Eber Rigotti. Vamos allá. Altamirano hace una historización sucinta en cuanto a lo que se ve de cada autor, pero muy completa en cuanto que nos señala las diversas variantes que ha tenido el psicoanálisis a lo largo del siglo XX. Va a hablar en principio de Adler. Adler, además de tener un nombre de quesito, fue un psicoanalista muy importante que creó la escuela de la psicología individual y nos transformó la manera de entender la cuestión pulsional, la cuestión de los deseos, etc., poniendo en una dialéctica de inferioridad y superioridad. Es decir, él se dio cuenta que en realidad esta cuestión de la sexualidad tenía que ver con un sentimiento de inferioridad que ustedes pueden reconocer en ustedes mismos. Ustedes se reconocen inferiores, se reconocen fallados, se reconocen que no son personas del todo aptas ni deseables. Sin embargo, como esto es incómodo, sentirse incompleto y vulnerable es sumamente disruptivo, me sobrepongo a ello y genero una dialéctica de poder y de búsqueda de reconocimiento y de búsqueda de poder y reconocimiento. Está muy bien ahí. ¿Se entiende? Entonces, él pone la causación de la sintomatología neurótica en esta dinámica de inferioridad, superioridad, etc. ¿Se entiende? Entonces, nos transforma todo. Además que va a ir ella contándonos lo que como dispositivos terapéuticos cada uno de ellos ponía. Solo vamos a mencionar conceptos, no vamos a hacer la explicación completa, ¿sí? Luego presenta, bueno, Freud, el psicoanálisis de Freud. Bueno, Freud y habla de las conferencias y habla de su sistema, pero eso hemos hablado bastante antes. Jung, Carl Gustav Jung, que actualmente lo encuentran divulgado y pisoteado como tarotista prácticamente. Sin embargo, Jung fue un tipo sumamente interesante en sus proposiciones. Escuela de Psicología Analítica. Y hablaba de concepto de complejos, como estos entramados múltiples en el inconsciente personal y
a la manera de los complejos en el inconsciente personal, aparecen el inconsciente colectivo y los arquetipos. Entonces, nos está introduciendo en una variante donde ya no importa únicamente, y no es únicamente una mente individual que hace cosas raras y solo porque esa mente tiene algún problemita propio, sino que hay un inconsciente colectivo que se transmite, él dice casi como una cuestión genética hereditaria, es una cuestión cultural. Todos participamos de este inconsciente colectivo y poseemos arquetipos, viejos tipos, viejas representaciones mentales que compartimos. Y entonces él dice, fíjense cómo estos arquetipos producen efectos en las personas, se traducen en las representaciones mentales de las personas y esos arquetipos son los que hay que trabajar. De hecho, actualmente se sigue enseñando en algunas universidades la cura por arquetipos. Introduce también, lo voy a ir un poquito rápido, son las 11, yo en unos minutos tengo que cortar, me llama el deber, otro deber. Klein, inglesa ella, contemporánea a Anna Freud, hija de Freud, pero un poco más vieja. Y Klein lo que hace es describir nuevos conceptos. Ella trabaja con niños. En esos niños ve detalles que otras personas no vieron. Habla, por ejemplo, de fantasías inconscientes, a partir de o por medio de las cuales los niños se relacionan con los mayores y con su mundo. En estas fantasías inconscientes se ponen en juego posiciones, polos, maneras de relacionarse con las cosas y con las personas. Y ella describe dos polos, el esquizoparanoide y el depresivo, cada uno con sus características y con sus defensas. ¿Qué significa esquizoparanoide? Esquizo, escisión, división, separación. Paranoide, persecución. Es una posición muy temprana en la infancia donde el niño proyecta y se relaciona con los eventos sintiéndose perseguido, agredido, etcétera, y separando, depositando en algunas representaciones la cuestión persecutoria y en otras no, en otras cuestiones afectivas, positivas, ¿sí? Posición esquizoparanoide, persecutorio. Estas posiciones esquizoparanoides lo que me hacen es que yo me relacione de esta manera y tenga algunos tipos de defensa. Por ejemplo, las proyecciones, la negación, etc. Bueno, esas las van a leer, son sencillas, están expuestas sencillamente. El otro polo que temporalmente es posterior es el depresivo, ¿sí? Con sus defensas maníacas y sus maneras particulares de presentarse, ¿sí? Entonces ella dice, hay estas dos maneras, estos dos polos que se van alternando y nosotros, como adultos, seguimos teniendo las mismas posiciones. No es una cuestión de niñitos, simplemente se ven los niños, se puede trabajar niños, pero los adultos seguimos teniendo estas cosas. Fíjense ustedes, si de vez en cuando se les despierta y se ponen ustedes en posiciones esquizoparanoides o en posiciones depresivas, ¿sí? Y nos habla de las relaciones objetales en relación de estas fantasías inconscientes y estas posiciones que vamos tomando. Nos habla luego del psicoanálisis norteamericano, que no es americano, porque el sudamericano fue muy distinto, que ya lo leímos en las unidades anteriores. Los psicoanalistas norteamericanos se apoyaron en cuestiones culturalistas, haciendo un psicoanálisis del yo, donde van a tomar los contenidos freudianos, las propuestas freudianas, pero no van a tomar todas y algunas simplemente las van a modificar en función de un psicoanálisis del yo, que piense más en la función de un yo, como hoy pensaremos un ejecutivo central, una función de coordinar, percibir, memorizar, integrar, etcétera, y adaptarse al funcionamiento de un mundo. Entonces, es una visión más positiva en términos de más optimista y no tan pesimista, oscura, represiva, etcétera, como el europeo. Es algo que apunta a trabajar en el psicoanálisis del yo para lograr que las personas lleguen a
ser más adaptadas, funcionar de una manera mejor en el mundo, tener bueno, una vida positiva. Y finalmente, habla de Lacan extensamente. Lacan merecería toda una clase entera de él mismo. Vamos a hablar muy acotadamente. Lacan, francés, en contacto con los lingüistas franceses como Ferdinand de Saussure, de una gran impronta sobre la ciencia y revolucionarios en su momento. Bueno, Lacan entonces estudia Freud, los contenidos de Freud, y sin embargo dice, hay un detalle que yo quiero señalar. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué significa eso? ¿Vieron cómo estaban la condensación y el desplazamiento cuando hablamos del sueño y cómo uno transforma? Si uno piensa en condensación y desplazamiento, está hablando de imágenes mentales, de palabras, pero él dice, esto es un lenguaje. Y entonces, eso que es la condensación, yo lo voy a traducir a metáfora y metonimia, que son términos retóricos, es decir, del lenguaje. Y de esa manera este lenguaje logra el trabajo que Freud hablaba de condensación y desplazamiento. Ahí lo que él hace también, dicen, ¿vieron a Saussure? Saussure lo que habla es que cuando uno habla, primero vamos a distinguir niveles. Está el lenguaje, capacidad general del habla en los humanos. Están las lenguas como idiomas. Y está el habla es particular de una persona. ¿Se entiende la diferencia entre los tres niveles? Entonces, dice él, Saussure, fíjense cómo hay un contenido semántico, que es los significados, y esos significados pueden tomar distintos significantes, es decir, distintas formas lingüísticas, formas acústicas. Entonces, si yo quiero el significado de cuadrúpedo peludo que maulla, en francés le voy a decir chat, y en alemán le diré Katze, y en castellano le diré gato, Michi, y lo que quiera. Entonces, lo significado tiene distintos significantes. Mi significante es Michi. Y eso me da un acceso y que yo puedo transmitir, y etcétera, al significado. Y entonces, el estudio lingüístico se deriva de este signo lingüístico donde hay una imagen acústica, un significante, un significado. Y él dice, ahora, muy bien, eso está muy bien, pero lo vamos a poner en otros términos. Y ustedes van a escuchar de acá en más la primacía del significante. Este lenguaje, donde lo que importa es la palabra, cómo se dice, la lengua, las metáforas que uno va creando, cómo mi lengua ha ido, mi habla ha ido creando metonimias para hablar de cosas y transformarlas a partir de entender que el inconsciente se da como si estuviéramos hablando de una manera muy rara, pero habla. Lacan es oscuro en sus maneras de hablar, sus seminarios siguen siendo estudiados durante años, hasta que la gente se muere después de haber estudiado y sin haber entendido tampoco todo de Lacan. Es oscuro en sus maneras, pero me van a tener que disculpar la banalización y planchamiento conceptual que le estoy haciendo. Entonces, ahí nos va a introducir a otros conceptos. Primero, el estadio del espejo, y a partir de ello, la diferencia de lo real, lo simbólico y lo imaginario en la mente de las personas. Y a partir del interjuego entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, es que se produce la sintomatología y la cura, a partir de la palabra. El psicoanálisis, entonces, es entendido como la cura a través de la palabra. Transformando los significantes, logramos que este lenguaje inconsciente se produzca de otra forma y llegue a hacerse una cura a partir de la palabra. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Yo sé que no, miren,
pero son las 11:10. Sé que en Adler, Jung, Klein, Psicoanálisis de Máquina, acá nos han faltado 500 horas de charla porque cada uno de ellos es sumamente rico. Pero nada, no nos da el tiempo. Hasta acá vamos bien. Era simplemente presentarlos para que ustedes tuvieran una guía de cómo leerlo. Y alguna conceptualización extra. Voy a dejar de presentar. Si puedo. Dejo de presentar. Ya dejé de presentar. Bien. ¿Se entendió hasta acá cómo vamos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí. Profe. Voy a dejar de grabar justo en este instante también y vamos a pasar a hacer preguntas porque cuando uno graba la gente se reprime y